Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, le damos la palabra al diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, yo quiero hacer referencia a dos o tres conceptos básicos o formular dos o tres reflexiones generales sobre el tema que hoy estamos abordando, entre otras cosas porque creo que el informe que en nombre del Partido Nacional ha pronunciado el señor diputado Penades ha sido categórico y contundente, y creo que resume y condensa cabalmente las razones que explican la posición que el Partido Nacional está sustentando en el debate de la tarde y noche del día de hoy. Pero, en primer lugar, señora presidenta, es evidente que este tema se vincula, ha quedado largo en el transcurso del debate, con el tema de la reforma de la caja militar, que está planteado, o del servicio de retiros y pensiones militares, que está planteado en el Senado de la República, y con el tema más amplio, han aludido a eso distintos señores legisladores, de la reforma militar, en términos de revisar la organización militar, las leyes orgánicas, la carta orgánica de cada una de nuestras armas. Yo no sé, señora presidenta, si está bien o no que un coronel a los 55 años, cuando no es ascendido a general, esté obligado a retirarse y deba pasar a retiro tan tempranamente. Admito que es un debate que está bien que se dé y que sin ninguna duda la sociedad está bien que en algún momento aborde. Pero debe abordarlo, señora presidenta, ese tema y otros de similar tenor vinculados con este asunto, mirando hacia adelante, con la dosis de desapasionamiento, de objetividad y de rigor con el que hay que analizar temas de este tenor, sin afectar los derechos adquiridos de quienes son hoy los beneficiarios o se han acogido al beneficio del retiro en función de lo que establece la ley para los retirados militares, y por lo tanto haciendo lo que hay que hacer, que no es lo que se está haciendo en la tarde y en la noche del día de hoy en el ámbito de la Cámara de Diputados. ¿Que estos temas tienen repercusión económica? Sin duda que lo tienen. ¿Que afectan las finanzas públicas? También. Se ha dicho, lo decía el diputado Conrado Rodríguez recién con gran razón, no hay sistema de seguridad social, público o privado en el Uruguay o en el mundo, que no sea deficitario, que no requiera en algún momento de la asistencia financiera extraordinaria porque no llega a sustentarse con el aporte de los activos y de los pasivos al sistema. El Frente Amplio tuvo votos a lo largo de todo este tiempo, tuvo los votos necesarios como para abordar esa reforma durante los últimos 13 años. Eso hubiera implicado ni más ni menos que cumplir con lo que en algún sentido fue un mandato legal establecido en la Ley 16.713, que modificó el sistema de seguridad social que administra el Banco de Previsión Social. Y allí ya, en los primeros artículos, si no en el primero, en el segundo, se dice claramente que la ley deberá después abordar la reforma de los distintos subsistemas de seguridad social, entre ellos este que estamos analizando, o por lo menos estamos, yo diría, superficialmente abordando, porque en realidad estamos discutiendo la aprobación o no de un impuesto en la sesión del día de hoy. Por alguna razón no lo hizo. No quiso, no pudo, tuvo otras urgencias, otras prioridades. Atendió, sí, puso sobre el tapete, en el acierto o en el error, nosotros tuvimos muchas discrepancias con las soluciones que se impulsaron, la reforma de determinados subsistemas que efectivamente fueron motivo de debate en el ámbito del Parlamento y de la aprobación de leyes por parte de esta Cámara y del Senado en cuanto a modificar la caja notarial, modificar la caja policial, modificar, por lo tanto, distintos subsistemas de seguridad social que hoy administran el retiro de los trabajadores en el Uruguay. Ahora, que eso no se haya hecho y que hoy, en todo caso, tengamos la situación que tenemos planteada de déficit, ya no de la caja militar, sino del sector público, porque aquí no hay que compartimentar el análisis desde el punto de vista de la realidad financiera y decir que el problema está en la caja militar, como si el país no tuviera problemas fiscales por encima de la situación del servicio de retiros militares, que debe naturalmente considerar en términos de su propia sostenibilidad y de su propio equilibrio desde el punto de vista económico y financiero. Bueno, eso no justifica, señora presidenta, que por lo tanto, como aparentemente podría llegar a ocurrir en el día de hoy, esperemos que no, porque confiamos en que los votos no sean suficientes, no justifica castigar,
cargar las tintas y, por lo tanto, poner todo el peso de esta decisión en las espaldas de un puñado de ciudadanos que, por su sola condición de uniformados o por su sola condición de soldados, están siendo, por lo tanto, a nuestro juicio, grave e injustamente afectados por esta decisión que el Senado ya adoptó y que, repito, espero que la Cámara no termine de aprobar. Esto se da sin duda en un contexto que ha sido aludido por varios señores legisladores antes que yo. Yo creo que, sin ninguna duda, y surge de las expresiones de la señora miembro informante en mayoría, hay una dosis de aversión, de animadversión, efectivamente, hacia las Fuerzas Armadas que determinados sectores de la vida nacional, y particularmente determinados sectores del Frente Amplio, no todos, arrastran históricamente, por lo menos desde el tiempo más reciente de la historia nacional, en términos de seguir actuando en el marco de la sombra que proyecta ese pasado ominoso y que, por supuesto, a todos nos avergüenza que el país vivió en términos históricos relativamente recientes. Y yo creo que es muy malo cuando se toman decisiones que no tienen nada que ver con eso, actuar en función de aquellas circunstancias históricas cuando el país es otro y cuando los propios involucrados, obviamente, también son diferentes. Creo que es malo seguir partiendo el análisis o el razonamiento desde el supuesto de que la reinserción, y más que la reinserción, la plena integración de las Fuerzas Armadas a la comunidad nacional no se ha producido todavía desde el año 1984 o 1985 para acá. Yo creo que eso es partir de una interpretación absolutamente errónea de la propia realidad, ya no de la historia, de la propia realidad en la que estamos inmersos. Y es seguir viendo, por lo tanto, a las Fuerzas Armadas, a los compatriotas que integran y que llevan el uniforme con honor en el Uruguay, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Armada Nacional, como una entidad ajena, separada, divorciada, distinta del resto de la sociedad y de la comunidad que todos integramos. Y yo creo que, por lo tanto, en el trasfondo de esta discusión hay una visión que sin duda es fragmentaria y que es separatista y que es rupturista, si se quiere, de esta realidad que yo estoy describiendo. Realidad, señora presidenta, que en cambio deberíamos poner por delante otras razones y otros argumentos que no debieran escapar a nuestro análisis. Y es que si la asistencia financiera al servicio de retiros militares ha venido creciendo durante todos estos años, como todos sabemos que aumentó, entre otras cosas obedece a decisiones que los gobiernos democráticos que el país se ha dado desde 1985 para acá han venido adoptando y hemos venido adoptando todos en el marco del más amplio consenso democrático en términos de reducir la cantidad de efectivos militares y de reducirla de una manera significativa. Y por lo tanto, por esa vía de alterar, y no solo de alterar, sino de llegar a invertir la relación activo-pasivo en el marco de lo que comúnmente se llama, pero que técnicamente no está muy bien llamado, caja militar. Pero como decíamos recién, y lo decían muy bien otros señores legisladores también antes, no es correcto hablar de déficit de la caja militar. Yo creo que lo que se llama déficit de la caja militar hay que inscribirlo en el déficit fiscal del Estado, en el déficit del sector público. Entre otras cosas, señora presidenta, porque quien administra o tiene la responsabilidad de administrar el servicio de retiros militares es el mismo que tiene la responsabilidad de administrar el presupuesto nacional, con el déficit del 3.4 del producto que aquí se decía que tenemos hoy, de más de 2.000 millones de dólares, y es además el encargado de administrar el Banco de Previsión Social, que el Banco de Previsión Social no integra el Poder Ejecutivo, pero todos sabemos que su conducción política obviamente obedece a los lineamientos o se alinea con la conducción económica y con la conducción financiera y fiscal del Uruguay. Y por lo tanto, como esto es así, hay que inscribir esta discusión también, y se dijo antes, pero yo lo voy a reiterar, en el fracaso evidente, señora presidenta, que el Gobierno, por lo menos en materia de proyecciones económicas financieras, en los últimos años, y especialmente en este periodo de gobierno, y particularmente cuando planteó la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto en el año 2015, protagonizó. Se nos dijo que en el 2015 y en el 2016 íbamos a crecer a razón de una tasa anual de 2,5%. Los hechos después demostraron que esto no era así. Hubo proyecciones en materia de manejo o de administración o de pronóstico del déficit fiscal que se incumplieron cabalmente.
porque el déficit se disparó mucho más allá de lo que el propio Gobierno Nacional y el propio equipo económico particularmente le anunció al Parlamento, y por lo tanto eso generó, o aquellos polvos trajeron estos lodos, y hoy tenemos esta realidad que tenemos planteada, no en la caja militar, no en el servicio de retiros militares, sino en la economía nacional, pesando y condicionando gravemente las decisiones que en materia presupuestal, en materia económica y en materia financiera el Estado adopte de aquí por delante. Pero aquí se ha insistido, y yo creo que es parte central de este debate, en la cuestión vinculada con la inconstitucionalidad eventual o presunta de esta decisión que eventualmente se podría estar adoptando en el día de hoy, que yo creo que es una inconstitucionalidad bastante más clara y contundente que eventual y presunta, señora Presidenta. Y voy a empezar por agregar un elemento nuevo, me parece que es nuevo a esta altura del debate, nadie lo ha mencionado, pero yo creo, después de haber escuchado a la señora miembro informante en mayoría, que puso prácticamente en el centro de su fundamentación el propósito del gobierno que ella representa y que la bancada que integra representa de eliminar privilegios, de terminar con los privilegios que presuntamente tienen un puñado de compatriotas, un conjunto de uruguayos que son retirados de las Fuerzas Armadas y que, según el gobierno, cobran jubilaciones o retiros o beneficios de pasividad de privilegio. Bueno, se nos está diciendo que se quiere poner un impuesto para eso, para terminar con un privilegio, o sea, un tributo para terminar con un derecho que fue adquirido de acuerdo a la ley, de acuerdo a las reglas del derecho que el país en el acierto o en el error se ha venido dando durante todo este tiempo, pero que ahora resulta que se consideran que están mal, que son un privilegio y por lo tanto se tiene que eliminar. Eso solo, señora Presidenta, más allá de la discusión vinculada con el artículo 67, con la intangibilidad eventual de las pasividades, eso solo a nuestro juicio es fuente de inconstitucionalidad, no resiste el control de constitucionalidad y seguramente la misma Suprema Corte de Justicia a la que ha aludido en reiteración el señor diputado preopinante, a la hora de analizar este hecho nuevo, o en tal caso este nuevo acto jurídico o este nuevo acto legislativo que surja eventualmente, esperemos que no, de la actuación del Parlamento, seguramente va a tener en consideración todos estos elementos, no se va a remitir tan automáticamente a la jurisprudencia que la propia Suprema Corte haya venido generando durante todo este tiempo. Y yo creo que ahí puede haber una inconstitucionalidad de designio, como la mencionan muchos doctrinos, es decir, cuando se toman decisiones por acto legislativo en este caso, actuando con abuso, actuando con desviación, cuando se pone un tributo no para financiar el gasto público, no para compensar el déficit fiscal, no para financiar determinados objetivos que el Estado o la comunidad persigue o para financiar determinada inversión. No, para terminar con un supuesto privilegio, que a alguien se le ha ocurrido que es una situación de privilegio y que ese alguien, por más que tenga los votos en el Parlamento, esa sola condición, frente a la Constitución, frente a las normas internacionales, no le da la razón suficiente ni el poder suficiente para poder tomar esa decisión. Porque por supuesto que la ley tiene una condición de imperio soberano y cuando el Parlamento dicta una ley, bueno, todos los habitantes de la República deben cumplirla y la justicia debe velar por su cumplimiento. Pero eso no implica, señora Presidenta, que el legislador pueda aprobar cualquier cosa. Eso no implica que la ley llegue a cualquier parte, porque para eso hay límites, para eso está el control de constitucionalidad. Y para eso está, por lo tanto, el orden jurídico que determina que este tipo de cosas, simplemente por la corazonada, por la voluntad, por el capricho de eliminar lo que algunos consideran un privilegio, más allá de que sean mayoría, claramente no se puede hacer. Pero además, señora Presidenta, el señor diputado Asti, como yo dije recién, recurrió con unción a los antecedentes que en esta materia la Suprema Corte de Justicia ha venido generando. El señor diputado Asti, que es contador, le contestó al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, con todo derecho, porque aquí no estamos en condición de contador, abogado, obrero de la construcción, aquí todos somos representantes del pueblo y en esa condición estamos y podemos comentar y contravenir conceptualmente informes de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, o por supuesto también sentencias judiciales en su caso. Pero lo que no vale que hagamos, que es lo que hizo el señor diputado Asti,
es, con relación a la jurisprudencia, invocar la sentencia que le conviene al diputado Asti. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Porque él inició un relato en el año 1994, de allí saltó al año 2014, después volvió al año 2009, pero se salteó el año 2008. Porque no es verdad que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia haya sido lineal, unívoca y continua durante todo este tiempo. No es cierto, y él lo sabe, porque lo hemos debatido aquí en otras instancias, desde hace 10 años, desde el año 2008 para acá. Y en el año 2008, la Suprema Corte de Justicia, en un país como el nuestro, donde no hay jurisprudencia obligatoria, la jurisprudencia es libre, y una determinada integración de la Suprema Corte de Justicia frente a un caso concreto puede mantener el criterio de sus antecesores o puede generar un criterio nuevo, en el año 2008 la justicia falló a favor, y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la intangibilidad de las pasividades. Y sostuvo que el artículo 67 de la Constitución, en coincidencia con los informes jurídicos que ha recabado la Comisión de Hacienda, creo que del Senado y después la de Diputados, bueno, que el artículo 67 consagra el amparo constitucional de las pasividades, de las jubilaciones y las pensiones. Y dijo textualmente la Corte, lo tengo por aquí, que por su origen y naturaleza las pasividades no pueden ser materia de gravamen, lo dijo. Y también cuestionó la constitucionalidad en ese entonces del impuesto a la renta de las personas físicas aplicado a las pasividades, pero no porque fuera, no por el concepto de renta, no, yo lo adelanto desde ya porque la gestualidad del diputado Asti me ayuda para adelantarle algo que él me va a querer contestar después, sino por la naturaleza de las pasividades en tanto tales, por esa razón, por ese amparo constitucional, entonces las pasividades no pueden ser motivo de gravamen, de impuesto o de tributo de clase alguna. Y también dijo la Suprema Corte de Justicia, en esas mismas sentencias que fueron 13, que el señor diputado Asti obvió olímpicamente en su largo parlamento hace pocos minutos, que entre otras cosas la inconstitucionalidad también estaba dada por la doble imposición. Y explicó la doble imposición en términos de que se pretendía gravar un beneficio, el beneficio de la pasividad, independientemente de que esa pasividad correspondiera al Banco de Previsión Social, al sistema notarial de seguridad social, a la caja notarial o al sistema de retiros militares, bueno, ese beneficio ya había sido gravado por las contribuciones obreras y patronales, por los aportes personales y los aportes laborales o patronales en la etapa de la vida activa de ese trabajador y por lo tanto eso configuraba la doble imposición, la superposición tributaria, está escrito. Y eso también tiene valor, tiene el mismo valor, porque por supuesto la jurisprudencia en todo caso es fuente supletoria de derecho. Todos sabemos que en el Uruguay, que nuestro sistema es un sistema positivista, el sentido literal y obvio de las palabras es lo primero. Pero en términos de hacer elucubraciones doctrinarias y de invocar a la Suprema Corte de Justicia, invoquémosla completamente. Y dicho esto, señor presidente, agrego algo más. Independientemente de los fallos judiciales y de los pronunciamientos de la Corte, yo creo que es muy importante también tener en cuenta, como lo decía muy bien el señor diputado Penades y yo lo quiero reiterar, qué dicen los informes jurídicos que los legisladores solicitamos cuando tenemos que legislar. Y yo creo que, por supuesto, no tenemos que ceñirnos a pie juntillas a ellos, pero por lo menos tenemos que analizarlos con un poco más de ponderación y de respeto. Y aquí, tanto el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República como la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay han dicho categóricamente que esta propuesta, este proyecto, este impuesto que aquí se pretende establecer es un impuesto inconstitucional, porque afecta a la protección constitucional del artículo 67, porque viola el principio de igualdad en términos de que con relación a un problema que va mucho más allá del servicio de retiros militares y que tiene que ver con las cuentas públicas, que tiene que ver con el déficit del Estado, para solucionar en parte ese problema, escoge el fisco gravar y ponerle un nuevo impuesto a determinado grupo de ciudadanos y no a otros que están en su misma condición, que eventualmente ganan la misma pasividad o aún una pasividad mayor, solo que no son del servicio de retiros militares, sino que son del Banco de Previsión Social o de otra caja paraestatal. Y eso, según el informe que todos tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, viola claramente, como lo decía muy bien el diputado Iván Posada, el principio de igualdad consagrado en el artículo 8, pero además aquí también se viola el principio de la seguridad jurídica, del artículo 72, que se desprende de la condición humana y de la forma republicana de gobierno,
y al mismo tiempo el principio de proporcionalidad en la medida en que la propia Constitución está indicando un camino que el legislador, en nuestra visión, esa es nuestra opinión y es la de los juristas que ha consultado el propio Parlamento, bueno, escoge una solución que contraviene el artículo 67, porque el artículo 67 manda a que el financiamiento de las pasividades, si las contribuciones no son suficientes, lo realice el Estado en términos de asistir financieramente a los sistemas de seguridad social, y aquí, sin embargo, en lugar de asistir financieramente a un sistema o subsistema de seguridad social, que es el de los retirados militares o de los retiros militares, se escoge ponerle impuesto al mismo objetivo que se supone que el Estado está obligado a servir financieramente de acuerdo a esta norma de la Constitución. Así que, señora presidenta, por todas estas razones, que creo que puede haber otras, y yo acepto que en esta materia, bueno, hay controversia. Yo no desconozco los fallos de la Suprema Corte de Justicia que invocó el diputado Asti, pero los menciono todos. Convengamos que en todo caso ha habido con relación a esto controversia desde el punto de vista jurídico. Ahora la Suprema Corte de Justicia será llamada a fallar nuevamente, con nuevos elementos, naturalmente, entre ellos los que yo mencioné, los que surgen de este debate, los que surgen de esta solución específica que estamos analizando, de sus antecedentes, y los va a tener en cuenta seguramente la Suprema Corte. Ahora, cualquiera sea el resultado del control de constitucionalidad, es una decisión que no le corresponde al poder del Estado que nosotros integramos, le corresponde a otro poder, que es el Poder Judicial. A nosotros nos corresponde aprobar una ley. Y el tema no es, bueno, la apruebo y veo, y si después va a la Corte, que pase lo que tenga que pasar. No, yo por lo menos, y parto del supuesto de que todos actuamos, o por lo menos deberíamos actuar prima facie, con la misma preocupación y con la misma motivación, intento tomar decisiones que claramente sean arregladas a la Constitución. Y cuando los institutos especializados en esta materia y las cátedras correspondientes de la Universidad de la República, de las demás universidades, me dicen lo que me dicen, yo lo tomo especialmente en cuenta. Pero además lo comparto. Yo no estoy actuando de esta forma, señora presidenta, simplemente porque hay un informe que me obliga a actuar mecánicamente. No, yo naturalmente comparto esos argumentos. Creo que son de una solidez absolutamente incuestionable y absolutamente insoslayable. De manera tal, señora presidenta, entonces, que nosotros vamos a votar negativamente por todas estas razones, porque advertimos que se está a punto de cometer un error muy grave desde el punto de vista de la falta de respeto a las normas de superior jerarquía con relación a aquella que estamos por aprobar, que es la norma constitucional, porque además advierto que aquí no hay razones de interés general profundas que se supone debieran estar siempre en la teleología, en el designio, en el propósito del legislador a la hora de legislar. Yo advierto que se está actuando por razones que en tal caso obedecen, si no a sentimientos subalternos, por lo pronto a reacciones reflejas que, repito, se arrastran desde hace tiempo, que vienen de otra etapa de la vida del país, que por supuesto no podemos olvidar, pero que de una vez por todas tenemos que asumir que hay que superarla en términos de lograr la indispensable inserción, ya no de las Fuerzas Armadas, sino la inserción, en definitiva, del colectivo que todos integramos en la realidad que al mismo tiempo conformamos, y creo que este es un paso que en ese sentido se va a dar, si es que se da, muy negativo, y por lo tanto alimento la esperanza, en función de la realidad política que todos conocemos, de que la mayoría absoluta que ordena la Constitución para la aprobación de impuestos hoy no llegue a verificarse y este proyecto de ley sea descartado definitivamente. Gracias, presidente.